La Ouija es sin duda el juego paranormal más popular que alguna vez haya existido. Y es que a lo largo de las décadas, se han contado muchísimas historias aterradoras, ocurridas al jugar con este enigmático tablero. Y aunque para algunos no se trata más que un simple pedazo de madera, lo cierto es que para la mayoría, es un peligroso portal entre nuestro mundo y lo desconocido. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, seré directo. Logré conseguir una auténtica Ouija para el GTA San Andreas. Como sabrán, existen innumerables modificaciones para este juego, pero para los que no sepan, si buscamos una relacionada sobre la Ouija, nos podremos percatar rápidamente de que no existe ninguna. Entonces, ¿cómo fue que logré encontrar una? Dos palabras. Deep Web. En este instante, están viendo una grabación en tiempo real que hice hace 14 días, Para ser exactos, el viernes 18 de octubre, a las 6:21 de la tarde. en la cual, logré infiltrarme en una escalofriante página del GTA San Andreas, en las profundidades más oscuras de la red profunda. La página carecía de contenido, debido a que contaba con solamente algunas imágenes bastante perturbadoras, pero lo que más llamó mi atención, fueron unas letras rojizas en el centro que parecían contener un archivo de descarga. En esa situación, lo más razonable sería no darle clic, ya que podría poner en riesgo mi computadora y mis archivos personales, debido a que no conozco las intenciones de la persona que creó la página, pero teniendo en cuenta de que estamos hablando de la Deep Web, Lo más probable es que no sean unas muy buenas. aún así, la curiosidad siempre va a ser algo sorprendente, ya que nos lleva a hacer cosas que aunque sabemos que no debemos hacer, o nos adviertan de que no las hagamos, igualmente terminamos haciéndolas. Y esta vez, no fue la excepción. Decidí bajar el archivo, y al hacerlo me pude encontrar con un documento de texto, y una carpeta que contenía el mod. Sin pensarlo siquiera un poco, decidí mover la carpeta a mi carpeta modloader del GTA San Andreas, para así instalar el mod correctamente, y seguido paso, abrir el juego. Y fue así, como abrí las puertas del verdadero infierno. Mira, fantasma, demonio, entidad, espíritu o lo que sea, si en verdad te encuentras en este lugar, te desafío a que ahora mismo muevas el oráculo. Al iniciar el juego, no logré notar nada distinto, aunque supongo que es normal, ya que la modificación solamente incluye el tablero de la Ouija, pero no sé, creo que tal vez esperaba un pequeño cambio. Pero como sea, ahora lo que voy a hacer es iniciar una partida cargada, ya que por lo que pude apreciar en la imagen de la Deep Web, la Ouija se encuentra en la casa de los Johnson, y como ya saben, para poder acceder a ella, hay que completar la primera misión del juego, lo cual no tengo intenciones de hacer, ya que el video podría extenderse de manera innecesaria. Ok, ya la partida acaba de cargar, así que ahora voy a dirigirme a la mesa de la sala, ya que ahí es en donde en teoría debería de estar el tablero, y oh joder sí, ahí está, una auténtica Ouija. ¿Quién lo diría? Al final el mod de la Deep Web no mentía después de todo. Pero, esperen, acabo de notar de que no la puedo utilizar, ya que estoy pulsando todas las teclas posibles, y nada, no funciona. Maldición, no me digas que el mod solo incluye el modelo y la textura. Rayos, yo tenía muchas ganas de jugar con el tablero, para ver si así podía contactar con espíritus o demonios, pero al final, no se puede. Aunque bueno, supongo que le estaba exigiendo mucho a la persona que subió la modificación. Joder. Así que sintiéndome bastante decepcionado, decidí cerrar el juego, y al hacerlo recordé rápidamente que el archivo también incluía un documento de texto, por lo que pensé que la persona que había subido la modificación podría haber dejado información e instrucciones acerca de cómo hacer que funcionara la Ouija, sin embargo al abrirlo, solo encontré lo siguiente. Lo siento. Demonios, al instante de ver esas palabras en inglés, comprendí que la razón por la que se disculpaba, era porque no había podido hacer que se pudiera jugar con el tablero, lo que posiblemente todos los que hayan también bajado el archivo, era lo que esperaban. Entonces ya sabiendo eso, mis esperanzas de que se podía jugar con la Ouija desaparecieron.
Así que para quitarme ese sabor agridulce, me puse a ver algunos videos relacionados, en donde a pocos minutos de haber puesto el primero, pude escuchar cómo la persona mencionaba algo de gran relevancia. Para aumentar las posibilidades de contactarse con los espíritus, se aconseja jugar en un intervalo comprendido entre la medianoche y las 5 de la madrugada, ya que es dentro de ese rango en donde nuestra puerta con la del otro mundo está inquietantemente más abierta. Al momento de escuchar eso, recibí un pequeño rayo de esperanza, ya que pensé de que seguramente si entraba al juego dentro de ese lapso de tiempo, seguramente sí podría jugar. Jugar con la Ouija. Pero al ver que el sol apenas comenzaba a ocultarse y que aún quedaban muchas horas para la medianoche, me puse a jugar videojuegos, ya que consideré que esa era la mejor forma de sentir que el tiempo pasara más rápido, lo que se le conoce como estar en estado de flujo. Y dicho y hecho, así fue. Mi reloj, en menos de lo que esperaba, marcó las 12 de la madrugada. Así que sin perder más tiempo, abrí mi GTA San Andreas. Dios, en este momento estoy bastante ansioso, no sé si es solo mi mente jugándome una mala pasada, pero creo que esta vez realmente podré jugar con la Ouija. Demonios, ¿por qué tardará tanto? Vale, por fin, ya cargó la partida, así que veamos si esta vez... Mierda, no lo puedo creer. Hay un marcador rojo, cerca del tablero. Carajos, me encuentro ahora mismo sin palabras, ya que aunque tenía la esperanza de que funcionara, realmente no pensé que algo así pudiera suceder, por lo que sin duda que esto, me tomó por sorpresa. Pero bueno, ninguna frase fue mejor escrita que aquella que cita, que el que busca encuentra, por lo que ya no puedo echarme para atrás, y aunque la vocecita en mi cabeza me advierte de que es una mala idea, debo admitir que aún así no puedo evitarlo. Así que sin más, tomé una bocanada de aire, y entré al marcador. Increíble. La cámara del juego ha cambiado, pero lo más impactante es que estoy sosteniendo el oráculo, no lo puedo creer, esto de verdad está sucediendo. Vale, por lo que observo no puedo controlar mi brazo, dado que estoy presionando dichas teclas sin éxito alguno, lo que me lleva a deducir que lo único que creo que puedo hacer es comunicarme con la voz, con el objetivo de así contactar con un ser del más allá. Bien, debo admitir que hace algunos años había buscado las reglas sobre cómo jugar a la Ouija, sin embargo ya no recuerdo la mayoría, así que las mencionaré de forma superficial. Ok, la primera regla establece que siempre debe haber un mínimo de 2 jugadores, esto significa que sin excepción, no hay que jugar a la Ouija, solo. Sin embargo, dado que no voy a jugar de manera literal, no creo que sea tan peligroso romper esta norma, por lo tanto la dejaré pasar. La segunda regla menciona la importancia de ser lo más respetuoso posible, por lo que al iniciar o finalizar la sesión, siempre hay que pedir permiso. La tercera regla indica que las preguntas que lleguemos a formular deben evitar referencias a Dios o a la religión, debido a que es un terreno delicado, que es mejor no explorar. En cuarto lugar, nunca debemos preguntar cuándo es que vamos a morir. Se me olvidaron las razones que justifican esta prohibición, pero lo que sí recuerdo es que son muy importantes, por lo que a diferencia de la primera, no pienso romper esta regla. La quinta nos invita a tomarnos el juego en serio, por lo que hacer preguntas con ironías o chistes no es recomendable, ya que lo que sea que contactemos podría tomar esas palabras de manera literal, pero lo más alarmante es que podría molestarse, algo que sin duda sería lo último que quisiéramos que pasara. Y hablando de molestarse, la sexta regla enfatiza la necesidad de permanecer completamente calmados, ya que emociones intensas como el miedo, la tristeza o la ira pueden hacernos más susceptibles a que la entidad intente poseernos, lo cual es un riesgo que para nada debemos subestimar. Y como séptima y última regla, como consecuente la más importante, se trata de... Mierda, ahora mismo no la recuerdo, carajos, ¿cómo fue que se me pudo haber olvidado sabiendo aún más de que era la más importante? Maldición, como sea ya no importa, llegó el momento de contactar con el otro mundo. Comencemos. Soy Miker, y me reúno aquí en busca de comunicación y conocimiento, por lo que pido permiso a las entidades presentes para utilizar este tablero y establecer contacto con el más allá, así que si hay algún espíritu aquí presente que quiera comunicarse, que por favor se manifieste. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí además de mí? Parece que no, lo volveré a intentar.
¿Existe algún tipo de energía sobrenatural, o presencia paranormal en este lugar? ¿Hay un demonio, entidad, o espíritu aquí presente que quiera comunicarse? Maldita sea, no está ocurriendo nada, y aunque reconozco que me siento algo aliviado, no quiero que todo esto termine aquí. Sin embargo, sinceramente ya no sé cómo preguntarle, por lo que lo único que se me ocurre es retarlo. Mira, fantasma, demonio, entidad, espíritu o lo que sea, si en verdad te encuentras en este lugar, te desafío a que ahora mismo muevas el oráculo. Hostias, joder, el oráculo acaba de señalar la palabra sí, por lo que no hay duda, esto lo confirma. He conseguido contactar a un ser genuino del más allá. Carajos, estoy empezando a preocuparme un poco, algo que como ya les mencioné es peligroso, así que intentaré calmarme, y aunque es difícil, trataré de hacerlo. Ok, ahora lo siguiente que voy a hacer, y que tengo entendido que es sumamente importante una vez que la entidad se haya manifestado, es preguntarle si es un espíritu bueno, o uno malo. Lo importante de hacerle esta pregunta, es porque en caso de que se trate de un espíritu maligno, hay que suspender la sesión inmediatamente, debido a que este intentará poseernos. Así que ahí voy. Oye entidad, ¿eres un espíritu bueno? Joder, está tardando en responder. Bien, ya por fin comenzó a moverse, pero mierda, se está moviendo hacia la derecha, carajos, no me digas que... Joder, qué susto, se movió un poco hacia la derecha, pero volvió rápido al sí, por lo que eso significa que es un ser espiritual bueno. ¡Qué suerte! Algo que quiero recalcar, es que tengo entendido que en el mundo espiritual no se dicen mentiras, por lo que todas las respuestas que lleguemos a recibir siempre serán genuinas, sin embargo esto siempre me ha parecido algo confuso, ya que según la Biblia el diablo vive de los engaños, lo que genera una contradicción en este aspecto, pero bueno, voy a confiar en la respuesta de este ser, por lo que al menos por ahora, no voy a salirme de la sesión. Así que sigamos. Oye entidad, ¿cómo te llamas? Vale, se está moviendo hacia las letras, veamos cuáles señala. T. I. De nuevo T. Otra vez I. R. Por tercera vez I. Una vez más T. E. Otra R. O. Y bien, ya se detuvo, así que parece que ya terminó. Todo junto da, titiritero. Joder, no sé por qué, pero al pronunciar ese nombre, sentí como un escalofrío en el alma. Pero vale, de aquí en adelante me referiré a él con ese nombre, dado que llamarlo ser del más allá, entidad, espíritu, o términos similares, no sería lo más respetuoso por mi parte. Aunque curioso nombre, titiritero. Continuemos. Oye titiritero, eres muy conocido. Vale, dice que no. Titiritero, ¿qué edad tienes? 8. Qué extraño, pensé que sería un número con más dígitos, pero bueno, supongo que en el mundo espiritual es distinto. Titiritero, ¿cómo fue que moriste? Qué raro, no dice nada. ¿Será que le habrá incomodado esa pregunta? Bueno, solo por si acaso no se la volveré a hacer. Ahora haré preguntas relacionadas con el GTA San Andreas, ya que después de todo es en este juego en donde estoy manteniendo dicha conexión, así que creo que está bien, además que así me quitaré algunas dudas que siempre quise saber. Titiritero, ¿Pie Grande realmente existe? Hostias, acaba de señalar que sí, no lo puedo creer, si se supone que según por las propias palabras de los ejecutivos, Pie Grande realmente no existe, así que ahora mismo no sé qué pensar. Titiritero, ¿qué ocurre si llegamos a la N del radar? N. A. D. A. ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿No ocurre nada? Bueno, eso fue bastante decepcionante. Titiritero, ¿los zombies existen? Bueno, creo que esa respuesta la esperaba. Titiritero, ¿es real el fantasma de la madre de CJ?
Demonios, yo esperaba que este misterio sí fuera verdadero, pero al parecer no. Ahora sí, le voy a hacer la pregunta más importante que siempre he querido saber. Titiritero, ¿los ovnis realmente existen en GTA San Andreas? Oye Titiritero, ¿los ovnis realmente existen? Rayos, se volvió a quedar inmóvil, pero ¿por qué? Si esta pregunta no le veo nada de malo, maldición, le volveré a preguntar. Titiritero, ¿podrías por favor decirme si los ovnis realmente existen en GTA San Andreas? Maldita sea, no sé por qué mierdas no dice nada, supongo que ahora me tendré que quedar con esa duda hasta que muera. Carajos. Bueno, creo que ya he vivido la experiencia que anhelaba, por lo que ya procederé a cerrar la sesión, aunque antes... Oye Titiritero, ha sido un gusto, pero antes de marcharme, ¿tienes algún mensaje para mí? Ya veo, y bien, ¿qué mensaje quieres entregarme? J. U. E. G. O. Juego. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Tienes algún juego para mí? Comprendo, aunque francamente no sé qué tan recomendable sea participar en un juego propuesto por un espectro de la Ouija, aún así solo por mera curiosidad. Dime Titiritero, ¿hay recompensas en este juego? Ya veo, pero ¿qué clase de recompensas? ¿Acaso dinero? Bueno, debo confesar que esta respuesta resulta bastante predecible, sin embargo no considero que esté mal, ya que al fin y al cabo es lo que más atrae a las personas. Aún así, permíteme preguntarte Titiritero, ¿te refieres a grandes cantidades? Jeje, bueno, reconozco que esto captó mi atención como era de esperarse, no obstante, no soy tan crédulo como para aceptar, por lo que lo siento Titiritero, pero mi respuesta es negativa. No quiero jugar tu juego. Parece que quiere decirme algo. Q. U. I. E. R. E. S. J. U. G. A. R. Todo esto dice, ¿quieres jugar? Pues como te acabo de decir, la respuesta es no. Vale, está volviendo a señalar algunas letras, veamos qué dice esta vez. Q. U. I. E. Pero me tienes que estar jodiendo, está repitiendo de nuevo lo mismo. No, ya te mencioné que no deseo jugar tu juego, así que lo siento pero cerraré la sesión, así que podrías por favor mover el oráculo hacia donde dice adiós. Increíble, otra vez se ha quedado estático. Joder. Parece que por fin ya comenzó de nuevo a moverse, pero espera, ¿qué rayos está haciendo? Demonios, lo que faltaba, ya no sabe ni qué hacer. Sin duda que me tocó un espíritu bastante necio. Escúchame Titiritero, si tanto insistes en que participe en tu juego, te propongo un trato, si me envías $1000 ahora mismo, te prometo que jugaré. Admito que en aquel momento, no sé por qué se me ocurrió proponerle ese trato, quizás fue la presión de su insistencia lo que me llevó a realizarle una pequeña broma, pidiéndole una cantidad absurda de dinero, convencido de que no lo aceptaría. Sin embargo, sin ser consciente de primeras, había quebrantado la quinta regla, la cual estipulaba que no debía hacer preguntas con ironías o chistes, dado que la entidad podría interpretarlas de manera literal, algo que al final entendería, pues en el instante en que le hice la propuesta, mi celular recibió una notificación. Y lo que vi, no lo podía asimilar. $1000, 1000 malditos dólares habían llegado a mi cuenta, esto era sin duda inverosímil. Parecía todo un sueño. Mientras seguía desbordando alegría, noté que el juego había retornado a su cámara original, lo que me resultó extraño, dado que aún no había concluido la sesión de manera adecuada, por lo que algo inquieto, intenté hacer que el marcador reapareciera, algo que al final, no pude lograr. Decidí salir de la casa, para ver si notaba algo raro en el entorno, sin embargo todo lo veía muy normal y tranquilo, nada como para preocuparme. Rayos, ¿y ahora qué debería hacer? Joder, ¿y esto? Acaba de aparecer el letrero para contestar el teléfono, algo que carece de sentido, pues estaba en una partida completada al 100%, entonces ¿por qué estaba recibiendo una llamada? Más importante aún, ¿de quién se trata?
Aunque bueno, no es gracioso. Escuchas el timbre del teléfono y puede ser cualquiera, pero uno debe contestar, ¿no es así? No obstante, al responder la llamada, una sensación de frío recorrería mi sangre. Estas son las reglas. Primera regla. Las órdenes son absolutas. Segunda regla. Es obligatorio subir las órdenes a tu canal. Tercera regla. Tienes hasta la medianoche para realizarlas. Cuarta regla. Si no obedeces las órdenes, serás castigado. Última regla. No está permitido retirarse a la mitad del juego. Primera orden. Fotografía la casa de los Johnson. Confieso que ni en todas las películas de terror que he visto, jamás había escuchado una voz tan espeluznante como esa. Y aunque mi mente aún procesaba lo sucedido, empezaba a comprender más o menos lo que estaba pasando, y es que al haberle propuesto el trato anterior, terminé inmerso en su juego. Sin embargo, aunque lo normal en esta situación sería estar asustado, en realidad me sentía completamente todo lo contrario, ya que la orden que me había dado el titiritero era bastante sencilla, y aunque me desconcertaba ese aspecto, no quise prestarle atención en lo más mínimo, ya que si había otra nueva oportunidad para obtener una recompensa monetaria, no la iba a desaprovechar. Por eso, sin perder más tiempo, y con mucha motivación, decidí cumplir con esa primera orden. Y tan pronto como la cumplí, volvió a aparecer el cartel. Y al contestar la llamada, el titiritero me dijo lo siguiente. Al instante de responder la llamada escalofriante, mi teléfono recibió de nuevo una notificación. Una vez más, lo había conseguido. $100 me acababan de llegar, y aunque representaba solo el 10% del pago anterior, no reclamé en absoluto, ya que era más de lo que podría ganar en varios meses, de modo que al menos para mí, era sin duda una gran recompensa. Por lo que incluso llegué a cuestionarme un poco lo tonto que fui por no haber aceptado jugar desde el principio, pero a pesar de eso no iba a perder tiempo lamentándome, ya que debía descansar porque ya era bastante tarde, y aunque deseaba la próxima orden, era consciente de que no aparecería hasta la medianoche del día siguiente. Y fue así como el sábado 19 de octubre, comenzó el juego del titiritero. Aquí en este punto, ya las órdenes comenzaron a ponerse más extrañas, aún así no tenía ningún inconveniente en cumplirlas, además noté que por cada obediencia la recompensa aumentaba otro 10%, lo que me incentivaba a seguir jugando. Sin embargo, al completar la tercera orden, hubo algo que me dejó paralizado. Mi brazo derecho, no sé cómo carajos, pero se había vuelto oscuro. ¿Cómo es que había sucedido esto? Mierda, empiezo a sentir un mal presentimiento. Aún así, no iba a acobardarme, ya que estaba motivado para cumplir con las siguientes órdenes. Sin embargo, mi motivación duraría poco al escuchar la orden del día siguiente. Cuarta orden. Habilita el minijuego Hot Coffee. Para los que sean veteranos del GTA San Andreas, sabrán que este es un minijuego que nos permite tener relaciones para adultos dentro del juego, solo que al final Rockstar Games decidió deshabilitarlo, para evitarse problemas.
A pesar de ello, no es tan complicado activar el minijuego, sin embargo no tengo planes de hacerlo, ya que estoy seguro de que si subo ese video, la plataforma podría darme un strike de comunidad, por incumplir sus normas. Y aunque soy consciente de que recibiré un castigo, pienso que este será la pérdida de una parte de mis ingresos, por lo que creo que eso es más preferible, a que recibir un strike. Sin embargo, subestimé al titiritero. Cuando llegó la medianoche del día siguiente, antes de recibir la nueva orden, me enteré del castigo que me esperaba. Serás castigado perdiendo todo el dinero por desobedecer las órdenes del titiritero. Al escuchar eso, no pensé que fuera en serio, pero al revisar mi celular, me di cuenta de que no estaba bromeando. Maldita sea, ¿cómo era esto posible, si solamente había desobedecido una estúpida orden? Maldición. Estaba tan enojado, que cerré el juego inmediatamente, ya no me importaba continuar con su próxima orden, por lo que apagué mi computadora, y me fui a descansar un poco. Cuando llegó el amanecer, mi enojo se había disminuido, pero aún así no quería continuar el juego ese mismo día, y es que aunque claramente deseaba las recompensas, seguía frustrado por haber perdido todo lo que había acumulado, por lo que para terminar de calmar mi mente, decidí esperar nuevamente a la medianoche, para así recibir el castigo junto con la siguiente orden, ya que estaba convencido de que al no tener dinero que perder, lograría eludir el castigo. No obstante, terminaría cometiendo el mismo error. Serás castigado perdiendo tu último video por desobedecer las órdenes del titiritero. Al escuchar el castigo, me dirigí lo más rápido posible a mi canal, ya que no creí que fuera capaz de hacerlo, pero al entrar, no podía creer lo que estaba viendo. El hijo de, no sé cómo mierdas lo había hecho, pero había eliminado mi último video. Esto me hizo enojar aún más que con el castigo anterior, lo que provocó que en un arranque de ira, quisiera volver a cerrar el juego, pero, no lo hice. Y es que en el fondo, mi parte racional me decía que debía tranquilizarme, ya que de no hacerlo volvería a recibir un castigo que podría esta vez no limitarse a un video, sino que incluso, al propio canal. Respiré profundo, y un poco más calmado decidí volver al juego, para esperar la siguiente orden. Y no importaba lo que fuera, estaba dispuesto a cumplirla. Sexta orden. Mata a 6 personas con la motosierra. Una vez que completé la orden, a mi cuenta llegaron $600, y aunque era una suma considerable, no me motivó lo suficiente, debido a que mis planes, ya habían cambiado. Y es que me había planteado el objetivo de contactar a la persona que subió la maldita Ouija, para preguntarle cómo finalizar con el juego del titiritero. Salió el sol, y de primeras me puse a navegar por toda la Deep Web, para volver a encontrar la página en donde había conseguido ese horrible tablero, para así indagar por todos lados alguna información de la persona responsable, y aunque comprendía lo difícil que resultaba, no tenía más alternativas, así que no podía detenerme, fuera lo que fuera. Y de esta manera, tras 17 horas de arduo esfuerzo e incertidumbre, finalmente alcancé mi objetivo. Logré dar con su cuenta personal de Instagram, y a continuación, les narraré la conversación que logré tener con esta persona, a quien por fines prácticos de proteger su privacidad, me referiré a él solamente como Robert. La razón por la que mencioné que narraré la conversación, es que me vi en la necesidad de traducir los textos, y es que según la información que aparece en su perfil, Robert pertenece al país de Inglaterra. Hola, disculpa, ¿fuiste tú quien subió la Ouija a la Deep Web? Mierda, por favor, no me digas que la descargaste. Así que si fuiste tú, malnacido, ahora por tu culpa estoy atrapado en un maldito juego propuesto por un fantasma, entidad, demonio o lo que sea, que se hace llamar titiritero. Maldita sea, no puede ser, está volviendo a pasar. ¿Volviendo a pasar? ¿A qué te refieres? Te lo juro, amigo, nunca quise que esto sucediera, en verdad lo siento. Tus disculpas no me ayudan, solo quiero saber cómo terminar el maldito juego, y por qué mierdas subiste la Ouija a internet. Ok, amigo, te explicaré todo.
Primero y principal, no fui la persona responsable de la creación de ese perturbador tablero, esa mierda ya estaba dentro de un GTA San Andreas en un disco duro antiguo que ni sabía que tenía guardado, y al instalarlo en mi computadora, quise probar algunos juegos que traía. De este modo terminé abriendo el GTA alrededor de las 2 de la madrugada, donde observé un marcador rojo en la casa de CJ, y dejándome llevar por la curiosidad y el misterio, terminé jugando y haciendo preguntas, de la misma manera en que tú lo hiciste. La verdad no sé qué es, o quién es el titiritero, mucho menos por qué estaba en ese viejo disco, pero si de algo estoy seguro, es que no le creas una mierda de lo que te dijo. Ese cabrón es un demonio que busca ganarse la confianza de las personas, para que así caigamos en su trampa, y terminemos participando en su escalofriante juego. Hasta día de hoy, me sigo lamentando por haberlo encontrado. Hostias, lo siento mucho, amigo, pensé que eras el responsable. Entonces ese desgraciado me mintió, maldita sea, me siento como un idiota por haberle creído. Sé cómo te sientes, pero no te culpes, yo también le creí, y es que sus métodos de persuasión son impresionantes, era imposible resistirse. Bueno, eso no es lo que importa ahora, por favor dime, ¿cómo lograste terminar el juego? La respuesta es más simple de lo que parece, sin embargo se requiere una gran determinación. Para terminar con el juego, debes completar la 10ª y última orden. Una vez que lo hagas, la Ouija arderá en llamas, dando como finalizado el juego. Entiendo, así que no puedo desobedecer ninguna orden, aunque eso signifique seguir subiendo esos videos nefastos. ¿Videos? ¿A qué te refieres? A la segunda regla, que especifica que es obligatorio subir los videos al canal, ¿o acaso tú no tienes uno? Eso es extraño, el titiritero jamás me habló de eso, quizás porque no tengo un canal. Puede ser eso, pero hay algo más. Amigo, ¿tu skin también comenzó a volverse oscuro tras completar las órdenes? ¿Qué? ¿De qué hablas? No sé lo que está pasando, pero mi skin tiene el brazo derecho completamente negro, y temo que se siga propagando. ¿Qué demonios? Esto no tiene ningún sentido, porque tu juego es tan diferente. Eso no debería estar pasando, algo no está bien. Disculpa amigo, pero tengo que irme. Oye, espera, no te vayas aún. Maldición, al menos podrías decirme cuál fue tu última orden. Por favor amigo, dime cuál fue. Su última orden fue... Última orden. Sube la Ouija a internet para continuar el juego del titiritero. Lo siento. Luego de eso, me bloqueó. Pero a pesar de ello, ya había conseguido la información que necesitaba, así que estaba convencido de lo que tenía que hacer. Tenía que completar todas sus malditas órdenes, sin importar las que fueran. Con tal hasta llegar a la última de ellas. La 10ª. La 10ª orden. Séptima orden. Haz que se crashee el juego. Octava orden. Encuentra al tiburón. Novena orden. Descubre el misterio del bosque. En esta penúltima orden, no entendí del todo a qué se refería el titiritero. Al inicio supuse que hacía referencia a Pie Grande, pues después de todo fue una de las preguntas que le hice jugando a la Ouija, sin embargo no fue el caso, ya que el misterio del que hablaba, era el de esta camioneta roja, algo destruida. Algo inesperado. Tras recibir el mensaje de confirmación, tenía claro que no había razones para seguir jugando durante el resto del día, sin embargo la curiosidad me impulsó una vez más, y es que quise subirme a la camioneta, puesto que no lograba entender el misterio que la rodeaba. Pero tras hacerlo, me di cuenta de que fue una pésima idea.
Al llegar el día 10, a pesar de los nervios que me provocaba no saber cuál sería la siguiente orden, tenía al menos la certeza de que sería la última, y que por fin estaba a un paso de terminar con el juego. Y fue entonces, como luego de unos segundos que parecían eternos, recibí la llamada del titiritero. Y al contestarla, su orden fue la siguiente. 10ª orden. Pierde un video importante. De todas las órdenes que imaginé que recibiría, nunca consideré esta posibilidad. Ese desgraciado infeliz sabía que mi punto débil era el canal, por lo que optó por darme una orden de semejante magnitud, con el plan de que no la obedeciera. Demonios, esto se me escapó de mis manos. Carajos. Quedaban 10 minutos para nuevamente la medianoche, y aún no había logrado cumplir la orden, y es que reconozco que no podía hacerlo. Pasé todo el maldito día ideando una forma de completar el juego evadiendo la orden, pero al final en el fondo sabía que eso no era posible. Maldita sea, ya casi son las 12, por lo que no hay de otra. Llegó el momento de poner a prueba esa determinación de la que tanto hablé. Los mejores verdaderos mods realistas remake para GTA San Andreas. Es sin duda mi video favorito hasta la fecha. Adiós. Maldición. Como sea, ya el titiritero debería darme el mensaje de confirmación, así que toca esperar. Bien, ahí está. Fue más difícil de lo que imaginé, pero por suerte ya acabó. Quedan 5 minutos. ¿Pero qué mierdas significa esto? Acabo de eliminar mi video favorito, ¿qué más quiere que haga? Maldita sea, no entiendo qué está pasando, ese desgraciado está mintiendo, yo ya he cumplido con la orden, ¿dónde carajos está la llamada de confirmación? 10ª orden. Pierde un video importante. Mierda, ¿acaso no me digas que no se refería a mi video más importante, sino el más importante del canal? No lo puedo creer, eso quiere decir que el video que tengo que eliminar es mi video más popular. El de usuario 2024. Por razones evidentes, este ha sido el video que más horas de reproducción ha generado, por lo que si lo elimino, lo perderé todo. Ese cabrón realmente lo pensó bien. Quedan 60 segundos. Bien, ya todo terminó. No, esto no está pasando. Se supone que la Ouija ya debería haberse envuelto en llamas, así que ¿por qué estoy recibiendo de nuevo una llamada? ¿Será que me dirá que el juego ha terminado? Demonios, solo hay una manera de saberlo. 11ª orden. Graba un auténtico ovni. ¿Pero qué carajos está pasando? ¿Como que otra orden más? ¿Acaso Robert también me mintió? Mierda, ya no sé ni en quién confiar. Maldición, ¿ahora qué hago? Maldita sea, pensé que todo había acabado, pero parece que me equivoqué. Joder, como sea, no tengo más opción que continuar con su infernal juego. Demonios. Pero, esperen, algo no está bien. Su orden fue grabar un ovni, pero como mierdas se supone que lo haría, si ni siquiera estoy seguro de que realmente existen, y cuando le pregunté a ese desgraciado, no me dio ninguna respuesta. Maldición, tengo un mal presentimiento. Maldita sea, mi reloj está por marcar las 12 y sigo sin hallar un rastro de ese platillo volador. Llevo todo el bendito día buscando, no he dormido en lo absoluto, mis ojos están cansados, pero no puedo descansar hasta haber terminado con el maldito juego. Tengo que acabar con esto, no sé cómo, pero de alguna manera, juro que lo lograré. Quedan 60 segundos. Joder, quedan 60 segundos, mierda, no puedo creerlo, voy a fallar, pero es que no lo entiendo, ¿dónde carajos está el ovni? Carajos, todo mi esfuerzo se desperdiciará y tan solo por una maldita orden, esto es increíble.
Maldición. Serás castigado perdiendo todo el dinero por desobedecer las órdenes del titiritero. No puedo creerlo, ¿es el mismo castigo anterior? Joder, claro, había olvidado todo el dinero que había ganado con las órdenes anteriores, y es que estaba tan concentrado en terminar el juego que se me pasó por alto. Y aunque eran $4.000, creo que nunca en la vida me había importado menos perder dinero, joder, qué ironía. Yo pensé que iba a perder otro video, o inclusive el propio canal, pero al parecer, tuve un poco de suerte después de todo. Maldición, parece que mi respiro me duró apenas unos segundos. Como sea, veamos con qué maldita orden me sale ahora. Última orden. No entrar al juego antes de la medianoche. Pero, ¿qué fue eso? No podía creer lo que acababa de escuchar, dijo que su última orden es no entrar al juego, y eso es todo. Así de simple es como va a terminar el juego. Maldición, eso sí es anticlimático. ¿Será una trampa? ¿O estará diciendo la verdad? Pero, ¿por qué esa orden justamente? Última orden. No entrar al juego antes de la medianoche. Demonios, algo no está bien, no sé qué es, pero algo no está bien. Joder, ¿y ahora qué hago? Mierda, creo que después de todo, no me queda otra opción. Si eso es lo que tengo que hacer para terminar de una vez por todas con su maldito juego, lo haré. Obedeceré su orden. Dios, no, esto no está bien, esto no está bien, esa mancha negra ya está que cubre todo mi cuerpo, ¿qué significa esto? Espera, ¿acaso no me digas que yo? Mierda, el juego se acaba de cerrar de repente, carajos, aunque me gustaría pensar en una respuesta para todo esto, lastimosamente mi mente ya no me responde, llevo más de 24 horas despierto, debo descansar, a pesar de que no quiera, me veo en la necesidad de hacerlo. Aunque demonios, no sé si igualmente pueda descansar después de todo esto, pero lo intentaré. Última orden. No entrar al juego antes de la medianoche. Maldición, el sol ya ha salido, y apenas si pude cerrar los ojos, definitivamente tengo que hacer algo para distraerme, no sé qué, pero tengo que hacer algo, con tal hasta que llegue la medianoche. He decidido dar un paseo, con la esperanza de despejar un poco la mente, pero no logro conseguirlo, aún sigo pensando en todo lo que ocurrió en la madrugada. Faltan 2 horas para que se termine por fin este sufrimiento, aunque confieso que ha sido más difícil de lo que había imaginado, no sé si realmente pueda continuar, pero seguiré intentando. 1 hora, una maldita hora es lo que falta para acabar con esto, pero admito que estoy perdiendo la cabeza, cada minuto que pasa se hace más largo, y la incertidumbre me carcome por dentro, creo que todo es una trampa, eso debe ser, la última orden no puede ser tan simple, es una trampa, sí, eso debe ser. ¿Pero qué significa esa mancha negra? ¿Debería entrar al juego? ¿Qué tal si ya consumió a mi skin por completo? No, eso no puede ser, no, creo que sí, lo tengo que hacer, no puedo resistirlo más, voy a entrar al GTA San Andreas. Ya lo he decidido, voy a entrar al juego, sí, y es que todo se trata de una prueba, por eso la última orden es tan sencilla, por eso Robert no siguió la conversación, él también lo sabía, sí, ya armé el rompecabezas, voy a entrar, aquí voy, por fin este juego se acabará de una vez por todas, lo he descubierto, aquí voy. Como lo sabía, no hay nada raro y fuera de lugar, lo sabía, soy un maldito genio. Pero, esperen, no voy a iniciar una partida cargada, eso es lo que quiere que yo haga, así que voy a iniciar una nueva partida, sí, ahora soy yo el que está un paso adelante, ahora este es mi maldito juego. Ja, como lo sospechaba, todo era una prueba, acabo de entrar al juego, y no pasó nada. ¿Pero qué cojones?
Demonios, ¿qué es lo que está pasando? No, no puede ser, me equivoqué, esto es malo, maldita sea, no debí haber entrado al juego, maldición, parece como si estuviera en el mismísimo infierno, carajos, todo está lleno de fuego, y los gritos, joder, esos gritos de lamentos se escuchan demasiados fuertes, pero ¿qué he hecho? No, ¿por qué no pude obedecer la orden? ¿Por qué me dejé llevar nuevamente por la curiosidad? Maldición, soy un idiota, tengo que hacer algo, pero ¿qué se supone que deba hacer? Una vez que lo hagas, la Ouija arderá en llamas, dando como finalizado el juego. Joder, eso, estoy seguro que si quemo yo mismo la Ouija todo este infierno se terminará. Mierda, no debo perder más tiempo, ya van a ser las 12, tengo que apresurarme, sé dónde está el arma que necesito. Bien, aquí está, estoy seguro que con esto será más que suficiente para quemar ese maldito tablero, tengo que moverme más rápido, no queda mucho tiempo, joder. Dios, esos gritos cada vez se hacen más intensos, aunque lo que más me provoca escalofríos en este instante, es que me siento totalmente observado por esos ojos en el cielo. Demonios, esperen, esos ojos yo los he visto antes. Carajos, acabo de chocar, maldición, bueno, eso no importa, ya estoy a punto de llegar a mi destino. Bien, acabo de llegar, la casa de los Johnson, donde todo comenzó. Pero, esperen, ¿qué demonios le pasó a la casa? Hay manchas de sangre por todos lados, joder, tengo de nuevo un mal presentimiento, pero maldita sea, no puedo detenerme, tengo que acabar con esto lo más rápido posible, así que voy a hacerlo, voy a entrar. Aquí voy. Demonios, el estado de la casa por dentro es aún más escalofriante, todo está salpicado de sangre, cada rincón rebosa de un horror indescriptible, aunque afortunadamente esos gritos espantosos han cesado, sin embargo, la sensación de sentirme acechado ha incrementado, maldición, no puedo creer que las cosas puedan empeorar aún más. No puedo creerlo. Dios, ¿están viendo lo mismo que yo? Maldita sea, solo mi ojo izquierdo está bien, joder, no, esto no puede ser, tengo que acabar con esto rápido, quedan unos pocos minutos para la medianoche, llegó el momento, esto termina aquí, y ahora. Espero que te pudras en tu maldito infierno. Hasta nunca, titiritero. Maldición. No funcionó. Demonios, ¿qué me dirá ahora? ¿Será otra orden? ¿Será mi castigo? Carajos, sea lo que sea, no pienso contestarle. Mierda, el sonido está aumentando, pero aún así no pienso contestar. Ah, joder, carajos mis oídos, el sonido está demasiado fuerte, y sigue incrementando, demonios no puedo ponerle pausa al juego, maldita sea, no, por favor que se detenga, carajos, está bien, responderé la llamada, pero por favor detente. Serás castigado perdiendo tu canal. Romper las reglas del titiritero. ¿Qué? No, mierda no, por favor no, todo menos eso, no, maldita sea, pero ¿qué he hecho? Maldición, todo esto es culpa mía, nunca debí dejarme llevar por la curiosidad, no, demonios, escúchame titiritero, lo siento, debí haber obedecido tu última orden, y nunca debí intentar quemar tu tablero, lo siento, te lo suplico, haré lo que sea, pero mi canal no me lo elimines, por favor, te lo ruego, haré lo que sea, lo juro. Pero, ¿ahora a qué viene esto? Joder, claro, ya son las 12 en punto, pero, demonios, ¿qué será esta vez? ¿Será otra orden? ¿Será otro castigo? Mierda, no lo sé, aunque no sé si sentirme aterrado o feliz, por haber escuchado nuevamente el tono del teléfono. ¿Debería contestar? Maldición, no sé si sea lo mejor, pero ya no me queda nada más que perder, así que voy a hacerlo. Voy a contestar. Si quieres recuperar tu canal, tendrás que
Ahora lo entiendo. Maldito titiritero, realmente lo pensó desde el principio. Y es que todo este tiempo, él ha estado esperando. Esperando para encontrar a una persona, no, corrección, una marioneta. Una marioneta, que hiciera todo lo que él ordenara. Y fui yo, la seleccionada. Yo soy, su marioneta perfecta. Por eso mi juego resultó tan diferente al de su anterior marioneta, él necesitaba algo más, algo que solo yo podía ofrecerle, yo era lo que él tanto buscaba. Llegar a más personas. Y lo peor de todo, es que nunca me di cuenta de que él siempre estuvo ahí. Siempre estuvo observándome, acechando desde las sombras, analizando todas mis debilidades, para usarlas en su juego. Y lo consiguió. Consiguió engañarme, y ahora, estoy atrapado justo donde él quería. Aunque, es curioso, ya que acabo de recordar por fin, la última regla de la Ouija, la cual era, que nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que jugar a la Ouija. Quiero decirles a todos, que lo siento, en verdad lo siento, pero, no tuve elección. Solo espero que algún día, me perdonen. Si quieres recuperar tu canal, tendrás que obedecer la siguiente orden. Sube un video pasando la maldición para continuar el juego del titiritero. Lo siento. Primera orden.